Hoy vamos a ver un poco sobre tecnoestrés, que es un síndrome que nos está provocando en la actualidad, pues, esa enfermedad. ¿Alguien o quién se puede, pues, imaginar a qué se refiere tecnoestrés? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tecnoestrés? ¿Alguien que me ayude aquí, pues, dándome más o menos una idea de a qué se refiere tecnoestrés? Puede ser la tecnología. ¿Alguien que me ayude por aquí? La tecnología puede ser, profe. ¿Ha usted alguna vez escuchado la palabra estrés? Sí, yo sí, profe. Y el tecno viene de tecnología, así como la tecnología. Entonces, es una enfermedad ocasionada por el uso de las tecnologías. El estrés ocasionado por el uso de la tecnología. Es lo que ahorita en la actualidad, o sea, está quejando bastante a la mayoría de las personas. Entonces, a veces tenemos que tener una cierta claridad de lo que está sucediendo en nuestro cuerpo, en nuestra mente, tanto física y emocionalmente. Aunque posiblemente el siguiente año sigamos nosotros recibiendo clases vía online, ¿va? Posiblemente existen esas posibilidades, no deben de por qué dejarlas a un lado, pero igual deben de estar preparadas para ese tipo de situaciones. Entonces, esta es una investigación que se realizó por una universidad en España, en Barcelona específicamente, donde se ve la parte de salud ocupacional y lo que provoca el estrés. Entonces, estas son algunas de las psicólogas que participaron en esa investigación y que yo igual se la voy a replicar. Esta es la parte de... Entonces, vemos el contexto social. ¿Me confirma si están viendo ustedes lo que estoy proyectando? Sí. Okay. Estamos hablando de contexto social. O sea, el contexto social nos referimos a la crisis económica y la parte de la confianza. Hablamos del desempleo, recortes de personal, un pesimismo generalizado. Entonces, eso es lo que ha venido provocando tecnoestrés, o sea, son reacciones sociales, un contexto social que ha sido una semilla para provocar la crisis económica que ha sido ocasionada por la pandemia, o sea, el desempleo por lo mismo. Entonces, también tenemos aquí el rápido desarrollo e implantación de tecnologías. Y eso es lo que ha provocado que tengamos una sociedad con más estrés, o más estresante. O sea, imagínense la parte del cambio que hubo en la pandemia. O sea, ustedes salieron de recibir clases de forma presencial, que hoy posiblemente hasta ahora ustedes estarían en un aula de clases, donde tendrían al maestro de forma presencial, donde ustedes posiblemente estuvieran haciendo una actividad en su cuaderno, o bien frente a una computadora en el colegio, y pasamos a recibir clases de forma virtual, utilizando plataformas donde ustedes han hecho uso de ellas. Y que de alguna forma les ha provocado más estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés causa al año un elevado coste social debido al absentismo laboral, baja productividad y atención médica requerida. O sea, cuando hablamos de absentismo laboral, estamos hablando que la parte de cuánto mis empleados no se presentan al trabajo, no van a laborar los días que faltan. Entonces, cuando vemos la parte de absentismo laboral provocado por el estrés, también hace que haya una baja productividad. Un empleado estresado hace que tenga menor productividad y hace que me eleve también la parte del coste
de médico requerido. Entonces, el estrés, aunque nosotros no le tomemos la importancia requerida, si usted no le toma importancia requerida al estrés, posiblemente hasta lo llegue a matar a uno, porque provoca otro tipo de enfermedades. Entonces aquí tenemos una encuesta nacional que se hizo allá en Europa, que ¿cuál es la percepción de estrés en el trabajo? O sea, ¿qué tanto estrés puedo percibir yo cuando estoy trabajando? Hablamos que más del 30% de mis empleados casi siempre tienen estrés. El 36% pues tienen a veces estrés. O sea, la relación entre estos dos, un 66% de mis empleados pasan estresados y el 33% pues pasa sin ningún tipo de estrés. Entonces vemos que aquí la mayoría de mis empleados pues les provoca estrés la parte del trabajo. Entonces me gustaría, antes de empezar, pues, seguir realmente. ¿Cuántos de aquí trabajan? ¿Cuántos? Yo, profe. Yo, profe. ¿Quién más? Yo, profe. Yo también. ¿Solamente? ¿Alguien más? Yo, profe. Ok, bueno. Aquí casi la mayoría trabaja. Entonces, ¿quiénes trabajan utilizando computadoras a diario? ¿Nadie trabaja aquí utilizando una computadora? No. Yo no, profe. Aquí nadie, o sea, utiliza herramientas informáticas, sistemas, o una computadora para hacer alguna labor, nada. No, profe. Mi esposo trabaja en el 911. profe. ¿Cómo? Mi esposo trabaja en el 911. ¿En un negocio? En el 911. Ah, en 911, ahí en... Ok. En cámaras de monitoreo. Sí, 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 sí. Ahí está por... El 911 está ahí por la policía, creo. Por el técnico alemán, profe. Ajá, pues sí, la policía realmente ahí está ubicado. Ok, ahora vemos una tabla. ¿Qué es lo que cuáles son tanto de la parte ocupacional del laboral y la parte de actividad económica? Tenemos una tabla donde ¿quiénes son los que sufren más estrés? Los que casi siempre están estresados, incluso están encerrados en un circulito rojo ahí. Tenemos que los técnicos y profesionales de apoyo, los empleados contables y administrativos, o sea, la parte de ustedes que están estudiando administración de empresa, el manejo de una empresa, el manejo de procesos administrativos provocan alto estrés elevado. ¿Sí? También la parte de los técnicos. Y en la actividad económica tenemos como parte más estresante el ámbito de la salud. O sea, el desarrollo o el uso de esta, o el desarrollo de estas actividades relacionadas a la salud provoca pues que haya mucho estrés. Creo que ahorita las personas que pasan más estresadas durante la pandemia han sido los médicos. Entonces, son algunos factores o lugares donde provoca más estrés. Hoy vamos a hablar un poco sobre qué es el tecnoestrés, qué es el tecnoestrés, por qué y cómo se desarrolla, se puede medir, evaluar
o bien diagnosticar el tecnoestrés se puede prevenir. ¿Y cuál es el futuro en la investigación del tecnoestrés? Entonces aquí estamos, se hizo la búsqueda en la investigación. Nos pasamos aquí a esta imagen sobre las microexperiencias en la vida. O sea, en nuestra vida, si a usted se le rompe el móvil o el teléfono celular, tiene más de alguna reacción parecida a la que está teniendo aquí estas figuras. O sea, si a usted se le rompe su teléfono celular pues, o se le daña, siente que el mundo se le viene abajo. Entonces empezamos. ¿Qué es el tecnoestrés? ¿Alguien que me vaya leyendo qué es el tecnoestrés? Ahorita, profe. Dice que es enfermedad causada por la incapacidad de afrontar el uso de nuevas tecnologías de manera saludable. Un estado psicológico y social negativo que está relacionado con el uso del TIC o con la amenaza de uso de un futuro. Se relaciona con sentimientos de ansiedad, fatiga mental, escepticismo y creencias de ineficiencia, pero también con un uso excesivo y compulsivo. Muchas gracias, Alba Luz. De nada, profe. Entonces, el tecnoestrés es una enfermedad. ¿Por qué es una enfermedad? Porque es causada por la incapacidad de afrontar el uso de nuevas tecnologías de manera saludable. También es un estado psicológico y social negativo que está relacionado al uso de las TIC. Cuando ustedes ven esas siglas, TIC significa tecnologías de la información, que es todo lo que va relacionado a las tecnologías. Entonces, TIC, o bien con la amenaza de su uso en el futuro. Todo esto va relacionado con sentimientos de ansiedad, fatiga mental, escepticismo y creencias de ineficacia. Pero también con un uso excesivo y compulsivo. ¿Qué pasaría si yo, en este caso, pues, yo tengo bien claro que la mayoría de mis estudiantes, casi el 70%, o más del 70% de mis estudiantes se conectan vía un teléfono celular? ¿Sí o no? ¿Me confirman ese dato? ¿O ya todos tenemos una computadora? Todos se conectan vía teléfono o bien una computadora. A veces Pero ahorita teléfono, profe. en una computadora, bueno, prestada, pero mayormente siempre utilizo el teléfono. La mayoría, pues, se llama más fácil conectarnos desde el teléfono. Sí, es la mayoría. En este caso, como la clase es relacionada a la informática, pues, si yo en algún momento decidiese utilizar, en este caso, más a profundidad, Microsoft Excel, vimos la parte de las hojas de cálculo, y yo les empiece a dejar trabajos relacionados a las hojas de cálculos, no todos o no todas aquí tienen una computadora en la casa. Entonces, ¿qué me les puede provocar? O ya no sé si les ha provocado tecnoestrés, o sea, este tipo de ansiedad por el uso de este tipo de herramientas. ¿Cómo se manifiesta el tecnoestrés? Se manifiesta con sentimientos de ansiedad, fatiga mental, que a veces tenemos bastante cansancio por el uso o por no el uso, o el uso inadecuado de este tipo de herramientas. De alguna forma ustedes se van a ir desarrollando profesionalmente, van a ir aprendiendo el uso de herramientas, en este caso de ofimáticas, Excel, Microsoft Word, PowerPoint, pero no deben de sentirse
estresadas, o sea, no deben de sentirse con ansiedad porque les está costando un poco aprender ese tipo de herramientas. Entonces tenemos cómo se va desarrollando la tipología del tecnoestrés, porque estamos hablando de tecnoestrés. El tecnoestrés es provocado por el uso o no el uso adecuado de las tecnologías de información, TIC. Hablamos de tecnoestrain, que hablamos de la ansiedad y fatiga. Ansiedad y fatiga, que es la parte afectiva. Cuando hablamos de afectivo, hablamos de sentimientos, emociones. Entonces tenemos la parte de la activación fisiológica no placentera, tensión que provoca tensión, provoca malestar, nervios, tener temor, miedo, inseguridad. O sea, a veces el mal uso, permítanme. Hoy sí. Como les decía, la tipología del estrés o cómo es manifestado el estrés, que es la parte, la activación fisiológica no placentera, que provoca tensión, malestar, nervios, temor, miedo, inseguridad. También el escepticismo, que es la parte actitudinal, o sea, que provoca una actitud indiferente, distante, evitación o negación. Y por último está el sentimiento de ineficacia, que es la parte cognitiva, que es que tenemos una creencia sobre falta de capacidades. Entonces, me imagino que pues, más de alguna vez ustedes cuando están aprendiendo algo nuevo, ¿no? En este caso, si ustedes llegan en algún momento a tener la oportunidad de laborar en una empresa donde pues hay bastante relación con el uso de las tecnologías de información y hayan cambios, o sea, que mañana van a utilizar otro sistema para poder registrar el inventario, entonces el uso de él mismo, del cambio, puede que le provoque lo que se llama tecnoestrés, tensión, malestar, miedo, inseguridad, que quieran renunciar al trabajo, que quieran evitarlo, o realmente hacernos pensar que no somos capaces de hacer ese tipo de trabajos. Todo esto va relacionado también al uso de las tecnologías de la información. Entonces, les hago la consulta, más de aquí de alguna se siente estresada por el uso de las tecnologías de información, que sienta que tenga este tipo de síntomas por el uso de las tecnologías de información. Yo sí, profe. Me molesta bastante estar usando la tecnología. Les molesta bastante los cambios. Sí. Pero de alguna forma tienen que, pues, ¿qué hubiese pasado? Bueno, pasó realmente, no es que hubiese, no existe lo hubiese, sino que realmente pasó. Hubieron maestros, tanto en parte pública, privada, que no se adaptaron al cambio.
hubieron estudiantes también que no se adaptaron al cambio de la parte presencial a la parte virtual. ¿Qué pasó con esos estudiantes, personas que no se adaptaron a ese cambio? Muchos quedaron fuera, muchos decidieron no seguir porque les pegaba estrés estar en frente a una computadora, frente a un teléfono y estar recibiendo una clase. Una, porque tenían el factor distractivo que tenían el teléfono y querían estar quizás haciendo otra actividad y también querían estar en la clase. Entonces eso les provocaba estrés. O los maestros que no quisieron pues utilizar este tipo de herramientas, las cuales pues de alguna forma ustedes tienen el apoyo de forma virtual durante la clase, donde pueden realizar sus consultas y serán atendidas también. Entonces tenemos la parte también de la tipología del tecnoestrés, o sea, el uso provoca tanto tecnoadicción y tecnodependencia. O sea, tenemos estos dos factores, tecnoadicción y tecnodependencia, que provoca un uso incontrolable y compulsivo de las tecnologías. El trabajar mucho, trabajar compulsivamente y tener la dependencia. O sea, cuando ustedes trabajan frente a una computadora 8, 12, 14 horas, provoca que haya ese tipo de tecnodependencia al uso de una computadora. Y lo puedo decir en mi caso, como experiencia, porque yo trabajo realmente relacionado a la parte de la informática. A veces se elaboran 12, 14 horas frente a una computadora y créanme que pues, a usted le provoca estrés, le provoca ansiedad, tiene problemas, va desarrollando problemas en la vista, oculares, problemas en la parte ergonómica, o sea, cómo usted se sienta, la parte de los dolores de la columna, dolores de hombro, dolores de cuello. Entonces, la parte de ofimática, la parte de trabajar en oficina, es que unos dicen que la parte de oficina es más tranquila, pero realmente es igual de estresante estar haciendo una actividad mecánica. Sí, porque no se usa el cuerpo, pero se trabaja el cerebro y es más difícil todavía porque a veces, o sea, sin el cerebro uno prácticamente no puede hacer nada, y si está cansado, pues se siente el agotamiento y no rinde igual. Incluso a mí me ha pasado porque a veces digo, pucha, tengo tareas que hacer y de repente, como salgo cansada del trabajo, paso pensando que las cosas me salgan bien y me baja un sueño y a la vez me siento cansada que ni yo misma me aguanto y digo, no es lo mismo decir que trabaja, como dice usted, físicamente y así con la mente, ¿verdad? Porque ambos son muy cansados. Así es, el trabajo, o sea, a nosotros que trabajamos en una oficina, se refiere al trabajo intelectual. En este caso yo hago labores de análisis de información. O sea, no estoy quizás en una máquina procesando camisas, no estoy en una máquina procesando algún producto, pero sí estoy en la parte del análisis y eso provoca también estrés porque es el uso de información, el uso de las tecnologías de información para poder obtener datos. Entonces tenemos el perfil de las personas tecnoestresadas, o sea, tenemos el primer perfil, tenemos tres pilares, tres segmentos, tenemos la parte personal, o sea, cómo está dividido, está por forma de género, edad, actitudes, autoeficacia. Tenemos la parte organizacional, que cuando nos referimos a la parte organizacional nos referimos a la empresa, cómo está la centralización, la tasa de innovación, la participación, el proceso de implantación de las mismas tecnologías de información. Tenemos la parte cultural,
el nivel de desarrollo tecnológico y cultura de trabajo. En este caso, lo más importante para poder determinar qué tipo de estrés o el estrés que nos está provocando, hablamos de la tasa de innovación. Cuando ustedes trabajan en una empresa y esa empresa tiene una tasa de innovación baja, o sea, que cuesta que innove en los sistemas de información. Entonces, no sé si en algún momento ustedes han tenido la oportunidad de ir a una institución financiera, o sea, a un banco, a una cooperativa, donde en unos los atienden más rápido y en otros más despacio. ¿Han tenido esa oportunidad ustedes de ver la diferencia? De que en este banco el cajero me atiende más rápido y el otro se tarda más. Sí, profe, de hecho en BAC yo he experimentado eso y en Banco ¿Cómo? Azteca, diferencia de los demás bancos, hay unos que tardan una eternidad, hasta como que Me pusieran a tardan. platicar con el cliente. Así es, o sea, eso va relacionado a la tasa de innovación. En este caso usted pues, ve que BAC atiende más rápido que otros bancos. Quizás ellos también tienen desarrollado una plataforma tecnológica mejor. Entonces, eso hace que tengan mejor competitividad como banco. Entonces, para que ustedes vean la importancia, porque es la importancia ustedes de la implantación de la tecnología. Por eso deben de estar siempre ¿cómo se dice? Abiertos al cambio. O sea, si mañana me toca aprender a utilizar un sistema de informático, pues debo de aprenderlo, porque si no voy a quedar yo ahí en la obsolescencia y me van a hacer a un lado. Entonces mis empleados deben de estar siempre dispuestos al cambio. Profe, y sucede que a veces los bancos que son más, como dice usted, más lentos en atender, son los que más rápido se llenan y los que son más rápidos en atender son los que poca gente. ¿Qué cosa va? Sí, porque sus procesos son más rápidos. Como le digo, que la tasa de innovación de ellos pues, es mayor. Entonces eso hace que la atención al cliente sea más rápida. Eso sí. Ok, ahora acá tenemos esta parte de los perfiles. Estos son conceptos. ¿Por qué y cómo se desarrolla el tecnoestrés? Acá tenemos algunos factores por qué se desarrolla el tecnoestrés: elevado ritmo de innovación tecnológica. O sea, un elevado cambio de innovación tecnológica provoca también estrés, aunque no lo crean. Tanto una baja innovación provoca estrés y a la vez también un elevado ritmo de innovación tecnológica. O sea, usted aprendió en 3 meses a hacer una actividad tecnológica y al siguiente mes le van a decir, no, fíjese que vamos a cambiar de herramienta tecnológica y le va a tocar aprender con otra. Entonces, el estar aprendiendo y estar en el cambio, pues le provoca estrés. A veces la sobreabundancia de información también provoca estrés. A veces tenemos bastante información y no sabemos qué hacer con ella. La parte de la dificultad de establecer límites entre trabajo y otros ámbitos de la vida también provoca estrés. O sea, a veces nosotros nos dedicamos a trabajar 12, 14 horas y nos olvidamos de que tenemos una familia, de que tenemos amigos, tenemos personas a las que también tenemos que ponerle el tiempo requerido por estar trabajando. Y aquí tenemos también lo que les decía, las actitudes negativas hacia el cambio. O sea, no deben de tener estas actitudes negativas hacia el cambio. O sea, si vamos a cambiar una herramienta tecnológica, en este caso, estamos hablando de la parte de la tecnología, pues deben de encaminarse a ese cambio. Hablamos del modelo red. Si más de alguna vez ustedes lo van a ver en su clase de administración de empresa, porque esto va relacionado tanto a la parte administrativa como a la parte informática. La parte administrativa de cómo deben de manejar los modelos, porque este es un modelo de recursos, emociones, experiencias y demandas. Entonces, todo esto debe estar realmente con armonías. O sea, el recurso laboral, el recurso personal
las demandas laborales me pueden provocar ya sea malestar o bienestar con mis empleados, con mis clientes, con mis proveedores. Son algunos factores. Entonces, hablamos de los recursos laborales, o sea, lo que me provee la empresa a mí para poder realizar mi trabajo. Si yo estoy trabajando en una empresa donde no me provee los recursos necesarios para hacer mis labores, pues me puede provocar ya sea malestar o bien el bienestar. Entonces, los recursos personales, ¿qué tan capacitado tengo mis empleados yo para realizar esas actividades? Y hablamos de las demandas laborales. O sea, imagínense que ustedes tienen unas metas a cumplir y de repente les cambian a mayor cantidad. Entonces, les puede provocar malestar. Entonces, nosotros tenemos que buscar siempre que exista un equilibrio. En este caso, que haya bienestar, donde estén los recursos laborales necesarios para que pueda mi personal realizar sus actividades y que todo vaya de acuerdo a las demandas laborales. Entonces, hablamos del modelo RED, que son recursos, emociones, experiencias y demandas. Y acá hablamos un poco del proceso de tecnoestrés, que son los tecnorecursos, los recursos personales, y al final el tecnostrain, tecnodemanda. Buenos días. Hasta ahorita pude lograr meterme, profe, me está fallando el internet. Ok, entiendo, Lilian Somara. Entiendo. Muy bien. Ahora tengo aquí esta gráfica. Las tecnodemandas o el gran uso de las tecnologías más la falta de tecnorecursos o tecnología, ¿qué me provoca? Aquí en rojo está marcado. ¿Qué me provoca? Riesgos psicosociales específicos. Y aquí, esta palabra que estoy aquí marcando. Tecnoestresores. Ok, tecnoestresores. O sea, imagínense, ¿qué pasa si yo vengo, les empiezo a exigir que o sea, de forma exigente, si no pierden puntos, el uso de una computadora? O sea, de forma obligatoria. Pero tengo esta, ¿cómo se llama? ¿Falta de qué? Tecnorecursos. O si lo vemos de la computadora. O sea, yo les exijo el uso de una computadora, pero tengo la falta de ese recurso. Entonces me va a provocar a mí que va a ser un tecnoestresor o me va a provocar tecnoestrés. Entonces tenemos más relacionados los estresores del trabajo con TICs, o sea, la parte de las personas que trabajan en una computadora o utilizando herramientas tecnológicas. Entonces, tenemos sobrecarga cuantitativa, sobrecarga mental, una rutina en las tareas, conflicto de roles, demandas temporales, exposición a las tecnologías, falta de apoyo social, falta de feedback y falta de autonomía. O sea, todas estas actividades me pueden provocar estrés en mi trabajo. O sea, una sobrecarga cuantitativa de mis actividades. Si yo hago 20 actividades y me ponen 30, pues me va a provocar una sobrecarga. Una sobrecarga mental que pues me toca a mí estar en parte del análisis y me pone más trabajo para poder analizar, voy a estar aquí mentalmente cansado. La parte de la rutina también, a veces nos aburrimos de hacer la misma actividad. O sea, el trabajo rutinario, pues, al final cansa. Al final, imagínense, una persona que lleva haciendo 10 años lo mismo, ¿cuántos años de experiencia tiene? Los años que tenga, profe. Ok, vuelvo a plantearle. Una persona
que pega manga en una maquila durante 10 años, ¿cuántos años de experiencia tiene? Si dice que 10 años, profe. No, o sea, si lo vemos de forma profesional, si alguien que está haciendo durante 10 años lo mismo, solamente tiene 1 año de experiencia. ¿Un año? ¿Por qué, profe? O el tiempo que se haya requerido para aprenderlo, hacerlo bien. O sea, porque O sea que lo demás cuenta como una- recurrente a que el tiempo que se tarda en aprender es el año que necesita para agarrar experiencia. Eso es lo así que es. cuenta. Y de ahí los siguientes 9 años, usted en los currículum uno pone, yo estuve 5 años haciendo X cosa. Ok, si tiene experiencia haciendo esa actividad, pero imagínese una persona haciendo 10 años lo mismo. Entonces, tener lo que se tardó en aprenderlo, posiblemente ha sido 1 año, 2 años, por mucho, y para mejorar, pero lleva haciendo lo mismo durante mucho tiempo y no tiene más experiencia. Entonces, ustedes cuando en sus trabajos, cuando ya o están trabajando, no sé, les pidan cambiar de actividades, fíjese, Lilian, ayúdeme a hacer esta cosa, veamos cómo podemos mejorar, si puede hacer otras actividades, si puede cambiar algún proceso. Si tiene la oportunidad de crecer profesionalmente, pues háganlo. No se queden haciendo lo mismo durante mucho tiempo. O sea, si ustedes van a hacer una actividad en una empresa, procuren ir escalando en esa empresa. O sea, si hay una oportunidad en otro puesto, pues se van a otro puesto, porque si no van a estar 15, 20 años haciendo lo mismo. Y va a ocurrir una rutina en las tareas. O sea, al final el trabajo rutinario aburre. Y también la parte del feedback. El feedback se refiere cuando yo a mis empleados les doy la retroalimentación de sus actividades. O sea, si estamos haciendo una actividad, pues yo les digo a ellos, van bien en esta actividad, podemos mejorar, podemos cambiar. Y ellos van preguntando. Entonces, tenemos algunos estresores de la propia uso de las tecnologías de información o TIC. Tenemos la escasa velocidad del software. O sea, ustedes cuando tengan la oportunidad de trabajar en un banco, van a sufrir bastante de este tipo de estrés. O sea, porque tengo mi computadora lenta, hace que mi trabajo sea lento, porque tengo una escasa velocidad de la máquina, o sea, mi máquina es muy lenta, hace que yo atienda a mis clientes de forma lenta, que el sistema se cuelgue, o sea, se trabe. Cuando mi computadora se traba, también provoca estrés, la pérdida de los datos, en este caso errores de programación, en la parte de programación. Recibir mensajes no deseados, correos, también provoca estrés. Y dificultad de aprender o comprender las interfaces, o sea, la parte gráfica de ese tipo de herramientas. Entonces, todas estas condiciones provocan estrés. Y creo que la más que provoca estrés es la velocidad del software y también la velocidad de la computadora. Entonces, cuando ustedes quedan, fíjense que estoy aquí esperando, pero no, me dice el cajero, no, es que el sistema está lento. Entonces, provoca estrés para el cajero y provoca estrés para el cliente, ¿va? Entonces, tenemos efectos físicos, la parte física, o sea, ¿qué efectos tenemos? Parte física. Tenemos problemas oculares, dolor muscular, cuello, hombros, espalda, los dolores de cabeza en la parte física. O sea, el tecnoestrés o el estrés en sí me provoca problemas oculares, dolores musculares. A veces las personas padecemos de un dolor aquí en el cuello, o sea, dolor en la parte del hombro, tensión muscular. Entonces, y provoca dolor de cabeza, el mismo estrés del uso de las tecnologías de información.
Y la parte conductual, o sea, un bajo desempeño, absentismo y problemas de recuperación de ese tipo de ansiedades o de estrés. O sea, el bajo desempeño, un empleado estresado, pues no me va a trabajar bien y la ausencia de ellos también va a ocurrir. Los efectos psicológicos, creo que aquí es la parte hay mayor cantidad de efectos. Tanto la parte física, uno a veces no invertimos en la parte mental, psicológica. A veces tenemos problemas psicológicos y realmente no le ponemos la atención requerida. Entonces tenemos la parte afectiva emocional que provoca agotamiento, ansiedad, tensión, insatisfacción. La parte cognitiva, pensamientos, provoca cinismo, falta de concentración y dificultad para procesar la información. Y en la motivacional hay desvinculación, falta de compromiso a la organización y otro más por ahí que faltó. Entonces, cuando alguien tiene estrés provocado por el uso de las tecnologías, se pone ahí agotado, o sea, se cansa, aparte de la ansiedad y tensión, insatisfacción. A veces a mí me sucede que yo llevo 14 horas en una computadora y llega un día que ya no quiero ver la computadora. O sea, yo estoy esperando que sea miércoles. Yo estoy esperando que sea miércoles para apagar la máquina y ya no seguir viendo más la computadora porque uno tiene problemas a veces. Yo utilizo lentes porque el uso prolongado de una computadora, o sea, me ha provocado algunos problemas oculares. A veces tengo dolores de espalda porque paso frente a una máquina de 7 de la mañana, 5 de la tarde, incluso a las 9 de la noche, 10 de la noche. Entonces eso provoca estrés, a veces hay ansiedad, tensión. Entonces hay que tener bastante cuidado. Profe, por ejemplo, a mi jefa he visto que estos días le ha afectado lo que es la ansiedad y la depresión. Entonces, ella nos pide datos de todos los productos que sacamos, ¿verdad? Pero cuando le dan a saber todas esas cosas, miro que se pone más mal y más mal. Y incluso ha llegado unos momentos que no es ella misma, pues. Nosotros, ella nos dice, ¿verdad? Que cuando ella llega a abrir archivos de la computadora y todo eso para hacer las tablas de inventario, ella se molesta por todo y se ve reflejado lo que dice usted, que el estrés y la ansiedad pues son cosas bien peligrosas, la verdad, que lo afectan mental a uno. Y físicamente también, no solo mental. También. A veces nos quita el hambre, la parte nos da problemas estomacales, dolor de cabeza. Entonces, sí hay que tener bastante cuidado con el estrés y la ansiedad. E incluso, fíjese, profe, que ella llegó un momento que, bueno, he visto que cuando ya les cae la ansiedad, perdón, esto a ella le generó, ¿verdad? Que le decían, tómese esto que puede ser bueno y todo lo que le decían ella lo creía porque ella lo que quería era mejorarse lo más rápido que podía y eso mismo más bien más la está hundiendo porque les cae como desesperación y, el rollo de querer estar bien más los afecta. Entonces es muy, muy delicado estar así. Y no, ¿cómo se lo digo? No necesariamente, o sea, ¿cómo se lo dijera? Prácticamente uno mismo provoca eso, recargar, como dice usted, tantas cosas, entonces a uno lo hace recaer, incluso a mí muchas veces, yo he visto que el estrés es lo que más me ataca y yo trato de liberarme y cuando yo quiero hacer todas las cosas de un solo, no sé, pero es como que me
genera una olada de cosas y no puedo hacer ninguna a la vez. Entonces es bien fregado, perdón por la palabra, andar así estresado, es lo que más a uno padece, ¿verdad? Pues les digo, ahorita ustedes están jóvenes, o sea, la mayoría que tienen 20, 18, 17 años. Entonces, tienen que pues, saber controlar el estrés, porque el estrés, bastante jóvenes padecen de estrés, cuando el estrés se veía en personas mayores a 30 años. Entonces, hay que saber controlar. Ahora el estrés no mide edad, o sea, el estrés desarrollan las personas por 15 años, he visto jóvenes con 14, 15 años que pasan estresados, que pasan con dolores musculares, que pasan con ansiedad, pasan encerrados. Entonces son síntomas de estrés, ansiedad. Entonces hay que tenerle bastante cuidado. Se puede medir, evaluar y diagnosticar el tecnoestrés. Claro que se puede medir y evaluar, que son herramientas de evaluación. Podemos hacer entrevistas, datos administrativos, en este caso, cuántas personas tienen absentismos y la parte del desempeño, qué tanto el empleado se está desempeñando de forma eficiente, o sea, que me está cumpliendo las actividades, que no se está ausentando, que siempre cumple con su trabajo. Entonces uno va midiendo en esa parte. A veces nosotros estamos con ansiedad, pero igual tenemos el compromiso así, de ir al trabajo, a pesar de que estamos con ansiedad. Entonces provoca un desempeño bajo. O sea, estar con estrés y estar en el trabajo hace que mi desempeño sea bajo, hace que hayan errores, hace que no cumpla con las metas, hace que mis actividades realmente no las realice de forma adecuada. Y también hay análisis de tareas por expertos y parte de demás tipos de herramientas para evaluar el estrés. Y esta es parte de algunas conclusiones de investigación. Algunas conclusiones de investigación tenemos el proceso de implantación de fundamental participativo y con promoción de calidad, o sea, que debe de existir una armonía entre lo que se le está implantando al empleado. O sea, sí, a veces sucede, bueno, en este caso, a mí me ha pasado, de que de repente, un día así, de repente, viene la empresa y dice, no, mañana vamos a utilizar otra herramienta para poder hacer X actividad. Y ni siquiera, pues, nos explican cómo se va a realizar cómo va a funcionar la herramienta. Imagínense que usted le diga de repente a su jefe, no, mañana usted va a usar esta herramienta, pero ahí aprenda cómo utilizarla, pero necesitamos resultados, pero para allá. Y usted sin saber utilizarla, ¿qué la va a provocar? La va a provocar estrés, la va a provocar frustración, la va a provocar ansiedad, la capacidad, si realmente usted tiene la capacidad intelectual de operar esa herramienta. También tenemos las personas con alta autoeficacia, sufren de menos estrés. O sea, las personas que son autoeficaces, que saben desarrollarse a sí mismos, también tienen la parte de que menos estrés. La creencia de la eficacia amortigua el síndrome de burnout. Este es un síndrome, esto que se llama burnout, que es un síndrome provocado por el trabajo excesivo. Hay personas que trabajan 18 horas al día, descansan 6, y al final eso les provoca un síndrome y se terminan suicidando porque ven que su vida solamente es trabajo y no hacen nada más que solamente trabajar. También hablamos de un sentido fuerte de eficacia colectiva que se relaciona con el desempeño grupal y amortigua la ansiedad grupal del grupo. Valga la redundancia aquí. O sea,
cuando hay un trabajo en equipo donde usted sabe que tiene el apoyo de sus compañeros de equipo, pues provoca que haya menos estrés, porque usted sabe que tiene el apoyo de los demás. Entonces, estas son algunas conclusiones. A veces sucede, jóvenes, que nosotros tenemos la energía. Ahorita tienen ustedes la energía de seguir estudiando, de que están trabajando. Entonces yo les digo, trabajen arduamente, o sea, trabajen sin parar hasta los 40 años. O sea, trabajen, si les toca trabajar de lunes a domingo, si les toca tener 2 trabajos, 3 trabajos, si estudian también. O sea, a veces tenemos una vida que trabajamos de 7 a 5 de la tarde, salimos del trabajo a las 5 de la tarde y nos vamos a la universidad o vamos al colegio, no sé, y salimos de la universidad a las 9 de la noche, a esa hora, a las 9 de la noche, llegamos a las 10 de la noche a mi casa, a la casa, ¿sí? Y a las 10 de la noche tengo que hacer tareas, tengo que estudiar, y me llegó a la 1 de la mañana, a las 12 de la noche. Entonces, tenemos una vida bastante activa, ajetreada, pero tenemos la energía. O sea, ustedes tienen la energía ahorita de trabajar. Trabajen sin parar 20 años. Si quieren emprender, emprendan. Si quieren trabajar, trabajen en una empresa. Pero también dense la tranquilidad de compartir con su familia, con sus amigos. Si tienen novios o están casados. Entonces, tienen que ver la relación que debe existir para poder manejar esa ansiedad del trabajo diario y la parte de personal. Entonces, como les digo, si se endeudan, si quieren comprar una casa, un carro, un solar, ahorita tienen la energía de trabajar. O sea, los préstamos por lo general son a 20 años, 10 años. Entonces, ya cuando llega la edad uno de 40, 45, 50 años, ya no quiere seguir trabajando. Créanme que a esa edad uno ya está cansado. A esa edad uno quiere descansar, ya no quiere trabajar mucho. Pero para eso ustedes habrán trabajado durante 20 años para poder llegar a esa edad de 40, 45, 50, 60 años, donde no va a requerir que trabajar tanto. Donde posiblemente ustedes ya tengan su casa, donde ustedes posiblemente ya tengan un trabajo estable, una posición económica donde no puedan preocuparse por muchas cosas. Entonces, ahorita tienen la edad para trabajar, tienen la energía, tienen el sueño, el deseo de seguirse preparando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Cuando hablamos de estrés, ansiedad. De estrés no digamos, profe. Ahorita, Yo paso bien, a veces, bueno, el año pasado, le voy a contar la experiencia que yo tuve. El año pasado yo trabajaba y estudiaba a la misma vez. Mira, imagínense que llegaba de mi trabajo, llegaba a la casa, solo medio comía y me ponía a hacer tareas. De ahí me acostaba como 12, 1 de la mañana haciendo tareas, con el teléfono, y a veces cuando el teléfono se le traba a uno o algo, se estresa porque a veces pierde un trabajo que uno tiene en el teléfono, X razones. Y a veces del estrés, profe, uno se enferma. Eso es algo que es una cadena, pues, que eso hace que uno pase estresado, que si se le arruina el teléfono o que ya le empieza a fallar y te dice, ay, pucha, y lo anda con eso, a cargo, como se puede decir, como nosotros que tomamos a cargo las cosas. así es. Entonces, sí, Lilian.
bien complicado. Es bastante complicado aprender a sobrellevar, ¿va? Tanto el estrés como en la vida cotidiana. O sea, Profe, eh, profe, dígame. bueno, el estrés es bien así porque es cierto, ¿verdad? Uno se estresa demasiado en forma de que, más para las personas que tienen hijos y que estudian, porque, por ejemplo, yo soy madre de niños, ¿verdad? Yo soy madre de 4 hijos y sí, uno se estresa mucho porque así como yo que cuando el año pasado, como dice Alba, ¿verdad? El año pasado yo trabajaba y también estudiaba y estaba también con las clases, con mis niños también estudiando. Y entonces yo me la miraba de palitos, pues, en forma de que yo estudiando, imagínense, venía en la tarde, todo el día trabajaba hasta las 7 de la noche, venía a hacer tareas exagerado toda la noche, me ponía con mis niños también a hacer tareas con ellos. El siguiente día lo mismo, una rutina que llevaba que sí, exactamente, yo caminaba pero bien agotada, bien estresada, no hallaba ya en qué, porque pensaba en una cosa, pensaba en otra, o sea, tantas cosas pues que lo hace a uno, que hay momentos que uno siente que ya va a explotar pues de tantas cosas pues que uno tiene en la cabeza, ¿verdad? Y es cierto, también uno hasta se enferma pues con tanto pensar todo eso. Pero sí, fíjese, yo creía, imagínense que se estresan las jóvenes, que no tienen hijos, que solo se dedican al trabajo y se dedican al estudio. Imagínense ahora las madres como yo que tenemos hijos y que también tenemos que estar pendientes de ellos en todo lo que ellos necesitan en la escuela y estar también con ellos en forma de como que ellos vean bien también en las clases y más cuando también uno tiene niños pequeños, que hay que estar uno también pendiente de ellos. O sea, es bien complicado, profe. Yo me siento bien complicado de todo eso. Y ahorita que ha estado la pandemia, pues también así, gracias a Dios bueno, han estado recibiendo clases aquí en la casa, ¿verdad? Y es complicado también el estresamiento porque como también no hay varios celulares ni nada, sino que solamente el de mi esposo, el mío, así, y mi hermana que me ha apoyado en clases con mis hijos. Entonces, ya aquí, estando en casa, pues yo ahorita este año lo he sentido ya menos estresamiento, ya, no como el año pasado. Entonces, ya un extremo uno que no se siente tan estresado, pues, y hay momentos que sí, que el estrés lo agobia bastante. No, si tiene razón, Lilian. O sea, no medimos la carga de estrés, a veces no sabemos cómo identificar, Claro. que a veces nos pega un dolorcito ahí en el estómago. Le pedí permiso media hora, espérate. A veces nos pega un dolor de estómago de repente, que tenemos un dolor de cabeza, a veces amanecimos que no nos podíamos levantar porque nos sentíamos agotados, porque no tenía la motivación de levantarme e ir tanto a trabajar o bien a estudiar. Y todo esto es provocado por el estrés, y más ahora, pues, que la pandemia ha sido un gran factor y ha provocado un elevado índice de estrés. Por eso, en este caso, pues, la clase que les quise compartir, lo que provoca el uso de las tecnologías de información y también el tecnoestrés, ¿no? Porque al final todo va de acorde al estrés, en este caso, como compartía Lilian, de que en este caso también tenemos hijos, hermanos, o la familia que tenemos en la casa también necesitan recibir clases desde un teléfono o bien una computadora, y quizás solamente poseemos uno, porque yo he tenido casos de que me han dicho alumnos: mire, profe, que en mi casa solamente hay un teléfono, o hay una computadora, una tablet, y a veces tengo que compartirla con mi hermano. Entonces no me puedo conectar o busco la forma, me dice. Pero eso les provoca estrés porque
quieren estar ustedes en las clases, pero no tienen la herramienta. Por eso les digo, la parte de no sé si recuerdan, la parte de la tecnodemanda, o sea, la demanda del uso de una herramienta, más la falta. O sea, si no tengo esa herramienta, me va a provocar que estrés. Entonces aquí tenemos si se puede prevenir, claro que se puede prevenir. Haciendo un foco de estrategias. Todas basadas en la persona, o sea, en el individuo. Y también basadas en la parte de la estrategia de la organización, de la empresa. O sea, tenemos que tener una armonía tanto en los recursos personales, las demandas laborales. Profe, pido permiso, profe, porque mi teléfono está fallando, profe. Ok, Lilian, está bien. Toda la voz se me bajó y no le escucho nada, nada, nada de lo que usted está hablando. Ok. Pues nosotros sí la escuchamos. Tenemos algo relacionado también a la parte del tecnoestrés, que va con la formación. Entonces, nosotros tenemos que ser personas que tenemos que tener una estrategia potente para afrontar el cambio tecnológico. O sea, tenemos que tener esa capacidad de afrontar el cambio. O sea, ¿de qué me sirve tener a mí un empleado que no quiere tener un cambio tecnológico? O sea, cuando usted se rehúsa a querer utilizar nuevas herramientas, les va a provocar que los haga a un lado y los despidan porque no quisieron hacer parte del cambio. Tienen que saber afrontar esos cambios. Que haya transferencia en el puesto, que haya formación en competencias mentales, pero también emocionales. Creo que esta parte es importante. Que haya formación en las competencias mentales, pero también emocionales. O sea, yo creo que ustedes, no sé si han escuchado que existen varios tipos de inteligencias. Tenemos la inteligencia intelectual, que es la capacidad que usted tiene de comprender todo lo que le explican y luego replicarlo. O sea, si alguien le explicó matemáticas y usted lo comprendió de forma sencilla, rápida, que usted tiene inteligencia intelectual muy buena. Pero también tenemos la parte inteligencia emocional, o sea, que es mi capacidad de poder afrontar las dificultades y reponerme de ellas. O sea, tengo que también tener el balance de inteligencia intelectual y la inteligencia emocional, no solamente la parte intelectual. O sea, a veces sucede y esto, créanme que más de alguna vez les va a pasar, que se hacen la pregunta, si yo soy muy bueno trabajando, si yo soy muy bueno estudiando, si yo soy muy bueno en mis actividades diarias, profesionales, académicas, pero tengo problemas de relaciones personales que no puedo compaginar con las personas, que si yo tengo una novia y esa novia duro poco con ella o emocionalmente yo no puedo estar, o sea, me refiero emocionalmente de que ocurrió un problema y entonces ese problema me ocasionó ansiedad, me ocasionó tristeza. Entonces, debe de existir tanto la parte intelectual como la parte emocional. O sea, ¿qué pasa cuando usted está en su trabajo y su jefe hubo un problema y no lo supimos superar? No supimos cómo llevar esa emoción y eso me provoca que tenga un mal rendimiento. Entonces, debe existir la parte de la emoción, la parte intelectual. Que haya flexibilidad y adaptación al cambio, trabajo en equipo, control del tiempo. O sea, si van a trabajar ustedes, que haya parte de control del tiempo. Tenemos la participación, consecuencias de la participación, reducción de los efectos estresantes al cambio tecnológico. O sea, saber
que deben de tener una reducción cuando hayan cambios de cambios tecnológicos, identificar las necesidades psicosociales de los usuarios finales en la tecnología, incrementar los niveles de vinculación tecnológica, la parte de la reducción de las barreras psicosociales del uso de las nuevas tecnologías. Todo esto va relacionado al uso de las tecnologías. O sea, tenemos que Honduras no es un país desarrollado. Honduras no tenemos las suficientes computadoras. Nos faltan computadoras en los colegios, en las casas. Entonces no tenemos ese rompimiento, la barrera que hay psicosocial para el uso de nuevas tecnologías. A veces nos rehusamos a utilizar una computadora, ya sea bien porque no tenemos la capacidad económica de comprarla o porque realmente no queremos. Tenemos la parte de los recursos organizacionales, como parte del uso de las tecnologías. Cuando ustedes están trabajando, para evitar la parte del estrés, deben de tener claridad de las tareas y de los roles que realizan. ¿Qué pasa si yo no tengo claridad de la tarea y del rol que realizo? Una, imagínense que usted en su trabajo todos los días le cambian sus actividades. Un día hizo algo, hoy estuvo en caja, mañana la ponen en la parte de inventarios o la parte de atención al cliente y está así rotándose. Y al final no tiene la claridad en sus tareas. Entonces eso le puede provocar estrés. También la parte de la autonomía en el trabajo es importante. La parte de oportunidades para el contacto social, información y feedback sobre el trabajo, seguridad y sistemas ergonómicos adecuados, apoyo del supervisor y compañeros, prácticas organizacionales saludables. O sea, esto se refiere a que, no sé si alguna vez han tenido la oportunidad que su empresa hace un viaje a la playa, hace un viaje a un restaurante donde ustedes se pueden divagar y olvidarse realmente de sus actividades. Entonces, eso es importante como parte de recursos organizacionales. Y el apoyo de los compañeros también. Ya por último, ya estamos por finalizar. ¿Cuál es el futuro de la investigación? Referente al Tecmestrés, pues las tecnologías han venido para quedarse. O sea, desde el momento de que hubo la invención tecnológica, pues esto va a estar para toda la vida. O sea, todos los días hay un cambio, todos los días hay tecnologías nuevas que nos ayudan y nos hacen que nuestra vida sea mayor confort. Y aquí hay una investigación, pero esta está en inglés, entonces, pero me interesa que vean el gráfico. O sea, un empleado saludable hace que yo tenga resultados en mi empresa que sean saludables. Por tanto, los recursos y prácticas van a ser saludables. O sea, todo empieza con que yo tenga un empleado saludable. Eso va a provocar que mi empresa también tenga resultados saludables y las prácticas sean saludables. Y el TecnoFlow, ya casi por finalizar, TecnoFlow es una breve experiencia positiva y de disfrute que se da cuando una persona está completamente inmersa en una actividad que está realizando. O sea, cuando ustedes se sienten satisfechos, cuando están haciendo una actividad, en este caso tecnológica, o sea, que están aprendiendo una herramienta y esa herramienta pues no sienten ningún tipo de estrés, sino que sienten que lo están disfrutando, pues eso se llama TecnoFlow. Entre más energía y más placer utilicemos nosotros para hacer la actividad, pues vamos a tener mayor TecnoFlow. Y va a haber autoeficacia. Y tenemos ya aquí la diversidad generacional.
sea, ustedes saben que existen 5 generaciones distintas. O sea, hablamos de los veteranos, baby boomers, generación X, generación Y, que son los millennials, y la generación Z, o sea, que son los rangos de edades donde ustedes han nacido. ¿Y ustedes en qué generación se encuentran? De todas estas. Los veteranos, baby boomers, generación X, generación Y, o bien en la generación Z. ¿De qué generación son ustedes? La Z es del 2000 en adelante, ¿verdad, profe? Así es. Pues yo estoy en la Y entonces. Es millennials. Sí. Aquí la mayoría se encuentra en la generación Z y más de alguno, pues somos de la generación millennium o la generación Y. Y esta es la parte gráfica. Y aquí, pues, la parte de allá, por último, donde vemos cómo han sido las generaciones. Los veteranos, los que nacieron en los años 1920 a 1945, pues, cómo era la parte de comunicación con ella, pues con ellos se escribían cartas. O sea, le decía a la persona, escríbeme, pero que en este caso era vía que cartas, cartas físicas, cartas vía correo. Luego los baby boomers, que son los nacidos en 1946 en adelante hasta 1965, ahí nacieron en la parte del teléfono, o sea, ahí hubo la invención del teléfono. Entonces, como la frase que tenían para comunicarse decía, llámame. Y la generación X, que son los nacidos del año 1966, que son nuestros papás, nuestros abuelos. Entonces ya, pues, la parte el correo electrónico. O sea, ya la comunicación era que vía correo electrónico. Y ahora estamos nosotros en la parte de la generación Y, la generación millennials, la generación Z, que es, ¿cómo ustedes dicen para poderse comunicar con alguien? Que es esta, que dice mandarme un WhatsApp. Ahora todo está la parte vía comunicación. ¿Vía qué? Vía WhatsApp. Vía WhatsApp. Y imagínense a sus nietos, sus hijos, otro tipo de herramientas que podrán utilizar para poderse comunicar. Esos van a transportar ya tanta tecnología después. Así es, posiblemente que exista eso.